Ya estoy en comunicación con Jimena López, segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por Fuerza Patria. Jimena, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por la comunicación, Jimena. Bueno, a ver, quiero arrancar preguntándote cómo evaluás el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, si bien ya pasaron algunos días, y qué expectativa tenés como candidata de cara a las elecciones de octubre. Creo que, a ver, los resultados del 7 de septiembre tienen que ver con que la gente le dijo que no al modelo de Milei, a la propuesta de Milei en la provincia de Buenos Aires, con que ofrecimos una lista de unidad, que era algo que la gente nos reclamaba, esto de vayan todos juntos, no déjense de pelear, y me parece que hicimos caso de la demanda de la ciudadanía y los resultados están a la vista. O sea, hubo una elección en donde Fuerza Patria ganó por más de 13 puntos de diferencia, ¿no? Y creo que es por ahí y seguimos trabajando para el 26 de octubre y creo que vamos a seguir trabajando también hasta el 2027 como un modelo de país, como un modelo de Estado diferente, ¿no? Bien, Jimena, en la noche de las elecciones provinciales, bien digo, el presidente de la Nación ensayó una mínima autocrítica que luego, bueno, a mi juicio, a mi humilde entender, se terminó contradiciendo. Tenemos los hechos de hoy, de una reunión en Estados Unidos para conseguir más dólares, más deuda, y el presidente también reafirma ese rumbo económico que vos muy bien decías que la gente le había dicho basta. Digamos, ¿cómo ves lo que puede llegar a suceder de acá a octubre, incluso Oh, post-octubre? hola, 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 ¿me escuchás? Yo te escucho sí, perfecto. perfecto. No sé si me escuchaste la pregunta. Sí, el tema de Milei que había. No solamente que lo reforzó, sino dijo que lo iba a hacer más acelerado, que también a mí me hizo acordar a alguien que cuando perdió las elecciones dijo que iba a acelerar los cambios que venía teniendo en la economía. No sé si te acordás cuando Sí, Macri pierde las, en las el mismo elecciones que sentido, salió en el mismo sentido, más rápido. más rápido. Y a ver, me parece que Milei es lo que vemos, es lo que sabemos que es capaz de hacer, esto de salir en una medida totalmente electoralista, bajar a cero las retenciones. Yo no sé si vos sabés que yo trabajo en un puerto Sí, en el puerto de granelero, Quequén, ¿no? sí, En el totalmente. puerto de Quequén con el sector de la agroexportación y hablo con productores. Es una medida que claramente no benefició a los productores que ya habían liquidado la cosecha. A los que beneficia es a quienes pudieron reservar la compra de los granos y ahora salen a especular, claramente vendiendo con una rentabilidad del 30% de las retenciones que se sacaron y que claramente es netamente electoralista hasta cumplir los 7.000 millones de dólares o el 31 el 31 de octubre. Entonces me Ujú. parece que, a ver, no hay ninguna orientación, no hay ningún norte en el gobierno, que claramente es para un sector muy privilegiado y deja por fuera a grandes cantidades de personas y de ciudadanos, y sobre todo los más vulnerables. Se mete con los docentes universitarios, con los jubilados, con las personas con discapacidad, y va a Estados Unidos a mostrar como este globo de ensayo que está haciendo como país, ¿no? Ajustando, o sea, el déficit cero del que él habla es un déficit en donde las personas ni siquiera somos una columna de Excel, o Bien, sea, porque ni siquiera figuramos como una columna de Excel. El déficit cero de él es no tener ningún tipo de gasto fiscal, como si la función del Estado fuera netamente la rentabilidad, o sea, una distorsión de lo que es justamente presidir un país como Argentina, que a mí me preocupa y me da miedo también. estoy hablando con Jimena López, segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria. No me quiero ir del puerto de Quequén. Digo, hay un sector que también está muy en crisis, que es la pesca, la pescadería. Sí, Digo, ¿qué me podés decir de eso? la pesca siempre es una cadena productiva muy artesanal que genera mano de obra intensiva, y en su momento en que nosotros tuvimos todo el coletazo del menemismo, Ujú. cuando también desguazaron la pesca abriendo las importaciones de pesca y de la posibilidad de que vengan a pescar
barcos chinos hizo que nuestra industria se viera desguazada. A partir de una iniciativa que se generó en Quequén hace poco, estamos tratando de reactivar, si se quiere, el sistema de la pesca con la venta de frío, o sea, con la posibilidad de instalar eh, máquinas de frío, o sea, para que el pescado ya procesado baje de alta mar y se enfríe para seguir en la logística de tierra. Pero claramente en donde nosotros no tenemos control sobre la soberanía de nuestro mar y cualquiera puede pasar la línea de pesca de estos 200 Claro. kilómetros que tenemos como línea divisoria, va a haber una depredación de nuestros recursos marítimos. Y eso genera que la pesca argentina esté en peligro, porque particularmente nosotros hacemos un cuidado del mar y de los recursos del mar y no se pesca siempre. Ahora, cuando vos haces una apertura ilimitada y restricta a cualquier país extranjero que venga y se meta por encima de esta línea que tenemos delimitada, claramente que ahí no va a importar el calendario ni cuándo hacerla, sino simplemente depredar y tener esta forma como extraccionista de llevarse los recursos de nuestro país. Y Milei cree que nosotros, básicamente su pensamiento es colonial. Nosotros tenemos que ser la colonia de a quien él considera le tengamos que vender los recursos. Y de hecho, en la letra chica de lo que se habló con Trump, hay mucho de cesión de la soberanía. Estaban hablando de las centrales termoeléctricas, estaban hablando de Vaca Muerta, y a mí de verdad me parece que ahí es preocupante y la función del Congreso pasa a ser central, porque cualquier toma de deuda tiene, para ser legítima, que pasar por el Congreso. Sin Entonces, dudas, sin dudas, Jimena, y además hay todo ahí eh, a ver, todo como una preocupación de cuáles serían los requisitos de este nuevo préstamo. Te pregunto, como candidata a llegar al Congreso de la Nación, ¿cuáles son los proyectos específicos o digo que te gustaría llevar o cuáles crees que son necesarios teniendo esta experiencia que tenés ahí en el puerto de Quequén, fuiste secretaria de Transporte también. Digo, ¿qué ves como prioritario? en principio, a mí me interesan como dos grandes líneas de temas, uno que tiene que ver con las mujeres y la situación económica nuestra, en Bien, estas diferencias que tenemos y en los niveles de informalidad que atravesamos las mujeres, en posibilidad de acceder al crédito, de acceder a mercado de capital de trabajo, de poder endeudarnos para generar producción. Nos cuesta mucho más acceder a los bienes de producción. Por un lado, en esa experiencia de poder contar en una ley para qué nos sirve la educación financiera, por qué es necesario que los bancos, al menos la banca pública, genere créditos subsidiados o al menos a tasa muy baja y sostenida para justamente poder sacar de la pobreza a millones de mujeres. Y por otro lado hay una realidad, el 75% de la producción agraria está en una tierra que es rentada. Bueno, poner sobre la mesa qué pasa con ese modelo de contrato, qué es lo que pasa con el contrato de arrendamiento de la tierra, quiénes terminan perdiendo, qué pasa con esa imprevisibilidad que genera ese contrato, que no siempre tributa a la nación, porque no siempre son contratos declarados, son muy informales. Bueno, poder decir, bueno, qué modelo de producción queremos, inclusive por qué debería darse un control sobre el desarrollo de los monocultivos en la Argentina. bien, bien. Muy interesante. ¿Qué posición tenés acerca de reactivar los trenes de carga y pasajero tras el cierre de ramales que sufrieron con este gobierno? El tren, a ver, es uno de los medios de transporte, de logística también más económico y que generan menor impacto en la huella de carbono, que por ahí nadie lo dice. En una Totalmente. geografía como la nuestra, es importante que al menos se priorice el tren de carga. Yo puedo entender que por ahí haya ramales de pasajeros que cierran o que tenemos que cerrar por el estado de las vías eh, porque no ofrece posibilidad de llevar muchas personas, ver cómo resolvemos el tema del traslado de pasajeros. Pero en el tren de carga, con la geografía que tenemos y las formas de producción de economías regionales, es necesario generar un sistema que vaya por todo el país o que conecte puntos a centros de logística, porque un camión que maneja más de 1000 kilómetros es totalmente ineficiente en términos de ruta, en términos de consumo
combustible, en términos de huella de carbono. Entonces, cuando desde la nación cierran ramales o dicen que lo va a resolver el sistema privado, no, el sistema privado resuelve su propia logística, Claro. como ya hemos visto, la cementera, el azúcar, que claramente tienen hasta casi líneas férreas propias, pero después la producción que sale de determinadas provincias y que tiene que llegar a Buenos Aires o que tiene que llegar al puerto de Rosario para la exportación, el tren abarataría mucho ese costo logístico. Y me Bien, parece que ahí hay que apostar al desarrollo, pero eso no lo va a poder hacer nunca el gobierno de Milei, que no le interesa la inversión en obra pública. claro. Y los trenes necesitan obra pública. Bien, bien. Jimena, te leí por ahí resaltando a Massa como el gran hacedor de la unidad. ¿Qué significa hoy esa unidad para el peronismo y cómo se sostiene? ¿No? Digo, ahí hay algunas respideces todavía. Y la unidad significa, en principio, la posibilidad de volvernos competitivos y ofrecer una alternativa para nuestra ciudadanía. O sea, Massa es un dialoguista por excelencia y iba a sostener la unidad más allá de los conflictos o de las discusiones que se dieron, porque entendemos que el freno a Milei se lo pone justamente la posibilidad de enfrente tener una oposición responsable, una oposición con matices, que le hable a diferentes sectores de la ciudadanía y que muestre que tenemos la posibilidad, más allá de las diferencias que tenemos, lo peor que nos puede pasar es una continuidad a 4 años más de Milei o una continuidad de este modelo que busca ajustar universidades, Ujú. que busca ajustar personas con alto nivel de vulnerabilidad. O sea, me parece que lo que se puso de relevancia es que una acción colectiva nuestra, como era poder pensar la unidad, poder diagramar un proyecto de país diferencial, seriamente, o sea, porque nosotros estamos discutiendo porque particularmente tenemos muchas diferencias, pero tenemos muchas más cosas en común Bien, que diferencias, y lo que tenemos más en común también es saber que nosotros podemos resolver las cuestiones de la vida cotidiana que pasa a nuestra ciudadanía. Y a mí me bien. pareció un acto de madurez, es decir, era momento de poder ir todos juntos, de sanear diferencias, de poder construir listas de unidad, pero no por las elecciones intermedias, sino por la posibilidad de disputar un proyecto de país el 2027. Bien. Jimena, te hago la última agradeciéndote mucho tu tiempo. Digo, ¿crees que el resultado de las elecciones provinciales lo posiciona a Axel Kicillof como líder de cara a futuro? Y en qué lugar ubicás a Sergio Massa? Yo creo que las elecciones del 7 de septiembre fue la victoria de la ciudadanía, que la está pasando realmente muy mal. Eh, Fue un triunfo electoral porque nuestra ciudadanía realmente la está pasando mal. Claramente hay un liderazgo de Axel que no quiere decir que tenga que ver con una proyección al 2027. O sea, Axel lidera su propio espacio, que es el Movimiento Derecho al Futuro, como Massa lidera su espacio del que yo vengo, que es el Frente Renovador. Ujú. Yo creo que Massa en esta posibilidad del triunfo del 7 de septiembre tuvo una función que fue estratégica. La posibilidad de, nosotros desde el minuto uno sabíamos que él no iba a ser candidato a nada. Lo sabíamos porque nos veníamos juntando todos los fines de semana por Zoom, en la posibilidad de compartir las situaciones que cada uno y cada una de nosotras vivía en los territorios. Y Massa es una persona de diálogo, porque es un estadista. Mm. Y siempre su función va a tener que ver con la utilidad. O sea, él en este momento se puso al servicio de la construcción de la unidad y lo hizo. O sea, el Bien, resultado está latente, esto de sostener, de trabajar, de poder amalgamar cuestiones que parecían en un momento que no iban a darse. Sergio estuvo, sostuvo, acompañó, ayudó, pulió. O sea, es como el gran, ¿viste? El gran DT de la cancha, esto de bien. decir dónde tiene que jugar cada uno y de poder acercar posiciones y de nombrar un capitán. Bueno, Massa tiene ese papel de como gran eje ordenador de lo que parecía algo muy difícil. Jimena, te agradezco mucho la comunicación aquí con Ecomedios, con Rosca y Casta. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. No, al contrario. Jimena López, segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria, pasó aquí, en Rosca y Casta.